Hola a todos, bienvenidos a su noticiero La Salle News, su informativo 24/7. Es evidente que durante la pandemia y el confinamiento declarado por el gobierno nacional, muchos sectores de la economía de nuestro país se vieron directamente afectados. Entre los más golpeados, el sector de los restaurantes. Para ampliarles a ustedes y aclararles más este panorama, hemos elaborado el siguiente informe, donde conoceremos un poco más de esta situación. Para esto, la empresa de investigación de mercados Analytical Group de Bogotá se dio a la tarea de investigar y analizar la siguiente pregunta. ¿Cómo se vio afectado el mercado de compra y venta de carne de res por parte de los restaurantes a la Districarnes Las Palmas aquí en Bogotá? Para ampliar esta información, nuestro reportero ya se encuentra listo. Camilo, adelante con la información. Muchas gracias, Johan. Me reporto aquí desde Carnes Los Sauces, donde vamos a realizar la investigación de mercados para nuestra Universidad de La Salle. Vamos. Para responder a la pregunta de cómo ha sido el comportamiento de la compra y venta de carne de res en la ciudad de Bogotá, nos dirigimos con Renato González, director de ventas del frigorífico Los Sauces. Hola Camilo, buenos días. Mi nombre es Renato González, soy el coordinador de logística y ventas de carne Los Sauces. ¿Cómo ha sido el comportamiento de compra de carne durante la pandemia? Fue variable en el aspecto, como teníamos diferentes líneas de negocio y diferentes mercados, hubo un mercado que bajó su consumo en cuanto a empresas que no distribuyen alimentos, colegios, universidades. Ellos pues obviamente cerraron por la pandemia, bajó. Hubo un aumento en amas de casa porque pues todo el mundo en cuarentena, pues el consumo de las casas aumentó, por lo que se creó otra línea de negocio que le llamamos domicilios planta, porque en Carne Los Sauces no había ese tipo de negocio. Como objetivo general de investigación, la empresa Analytical Group se dio la tarea de identificar el comportamiento de la compra de carne de res en el sector de restaurantes y así posteriormente incentivar las ventas entre un 3 al 5%. En Bogotá hay cerca de 7.000 restaurantes activos, pero cerraron 9.000 y 27.000 quebraron. Así lo revela los informes de Acrodes, gremio de los restaurantes. Su presidente asegura que a pesar de estas preocupantes cifras, el sector tiene la esperanza de recuperarse. Con una investigación exploratoria y descriptiva, utilizando los instrumentos de entrevista y encuesta, la empresa Analytical Group recopiló y analizó los datos del sector de restaurantes en la ciudad de Bogotá. Los directores encuestados encargados de la compra y venta de la carne de res se encuentran en un rango de edad entre los 30 y 40 años de edad y son los que influyen en la decisión de inversión de restaurantes en el sector cárnico. La gráfica refleja que después de la nueva realidad hubo un crecimiento del 80% en el funcionamiento de este sector de los restaurantes, es decir, hubo una reactivación evidente después del confinamiento. El 19.1% de las personas encuestadas no abrieron su restaurante y la mayor razón fue por la falta de recursos. Soy propietaria del restaurante La Sazón de la Abuela. Hago esta entrevista para decirles cómo es el movimiento desde la pandemia. La especialidad de nosotros es pescado, pero también tenemos carnes, pechuga, pollo. En el periodo de la pandemia el pescado se mejoró y lo que es carnes bajaron las ventas, pollo y pechuga subieron las ventas, pero lo que es carne y lomo bajaron las ventas un 30%, 40%. El proveedor se llama San Nicolás, que está acá en Chapinero Central. Con el tema de la pandemia, pues al empezar tuvimos que cerrar un mes, no pudimos trabajar durante un mes por orden de la administración. Cuando regresamos
pues tocó implementar el domicilio y pues se bajaron las ventas, tuve que reducir el personal. Y no, ya después cuando volvimos, pues ya traté de mejorar un poco, pues el domicilio es mucho lo que ayuda, pero digamos la venta como tal a la mesa, eso disminuyó, mejor dicho, un 50% a lo que veníamos antes de que estuviéramos en esta pandemia. Según la gráfica que aparece en pantalla, la mayoría de restaurantes se encuentran ubicados en estratos socioeconómicos 2 y 3. Para profundizar el análisis a esta pregunta, el señor Renato González nos aclara un poco más sobre el promedio de venta de carne durante la pandemia. ¿Cuál ha sido el promedio semanal de ventas? Pues digamos que antes de la pandemia, durante la pandemia y pues en esta nueva realidad. Ok, pues semanalmente antes teníamos un promedio de venta de 443 millones semana, vendíamos diarios 63 millones de pesos. Cuando entró la pandemia sí nos afectó muchísimo porque llegamos a un promedio semanal solamente de 50 millones, 56 millones, dependiendo el día y los domicilios que salían, porque solo quedamos limitados al tema de domicilios. Quiere decir que al día vendíamos 7, 8 millones de pesos, nada más. Actualmente con las reaperturas de restaurantes y otros contratos que se han abierto, estamos en promedio de 40 millones. No hemos alcanzado lo que teníamos antes, pero pues estamos alcanzando por lo menos un punto de equilibrio para que la empresa sea pues sostenible y sea rentable. En los restaurantes específicamente, de los 40 millones que estaban vendiendo al día, en restaurantes más o menos son 10 a 12 millones de pesos al día que se distribuyen en restaurantes. La otra venta pues son domicilios y otros contratos que tenemos en la empresa. Y es que de acuerdo a la encuesta, una de las estrategias más implementadas para mantener o incrementar las ventas fue el servicio de domicilios. Uno de los establecimientos que menos se vio afectado fue el de los frigoríficos, ya que de acuerdo a la encuesta mostró una preferencia en la compra de carne por parte de los restaurantes, con un 65.1%. De acuerdo con la encuesta realizada, los restaurantes están comprando carne de res entre 1 y 2 veces por semana. Y es que de acuerdo a la investigación de los restaurantes encuestados que mantuvieron sus puertas abiertas, el 43.24% está invirtiendo entre 110.000 y 180.000 pesos actualmente. El 21.62% está invirtiendo entre 190.000 y 300.000 pesos actualmente. El 18.91% está invirtiendo entre 50.000 y 100.000 pesos actualmente. El 16.21% está invirtiendo más de 300.000 pesos actualmente. El tipo de carne que más se requiere para los restaurantes son las chatas, con un 25%, seguido de la carne milanesa con un 11%. De acuerdo a la investigación realizada, se puede evidenciar que el consumo de compra de carne de res por parte del sector de los restaurantes de barrio ha disminuido en un 4%, debido a que un 19.1% tiene su establecimiento cerrado. Una de las estrategias más utilizadas por los restaurantes para poder mantenerse en el mercado fue la implementación del servicio de domicilios,
y así poder atender parte del mercado. De acuerdo al confinamiento y las medidas de protección dictadas por el gobierno, los restaurantes se han visto obligados a adaptarse a un nuevo entorno para poder sobrevivir por un plazo indefinido. Existe la oportunidad de innovar en las TICs o tecnologías 4.0, como lo son las redes sociales, las plataformas externas o propias de manejos de domicilios, sistemas de pagos digitales, espacios apropiados que eviten la propagación del virus y temáticas atractivas para los consumidores. También se debe realizar una estrategia de precios por segmentación para aquellos restaurantes que están debidamente registrados y así se incentive las ventas para ayudar a la mejora en la nueva realidad y apertura.